Bendiciones con todos, tema 102, las verdades de la palabra de Dios. Hoy Jesús sana a un paralítico, parte 1, y utilizamos Mateo capítulo 9, versículos del 1 al 8, que dice lo siguiente. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían entre sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que le había dado tal potestad a los hombres. La autoridad de Jesús para perdonar pecados. En el capítulo 9 continúa con la temática que Mateo viene desarrollando desde el capítulo anterior, referente a los milagros y obras que siguen a Jesús como testimonio de su autoridad como Mesías. Tanto Marcos como Lucas ponen la realización de este milagro después de la sanidad del leproso, mientras que Mateo lo está presentando mucho tiempo después de lo que los otros dos evangelistas afirman que ocurrió. Sin embargo, no debemos olvidar que la presentación de los eventos en estos evangelios no es cronológica, sino temática. La colocación que Mateo ha dado a este acontecimiento no corresponde a cuando sucedió, sino al propósito que tiene en mente de demostrar la superioridad de Jesús como Cristo o Mesías. Hasta el momento hemos visto la autoridad que Jesús tiene sobre las enfermedades, sobre la naturaleza, el tiempo y los demonios. Ahora el apóstol Mateo nos mostrará que Jesús también tiene autoridad para perdonar los pecados, un atributo exclusivo de Dios. El texto nos dice que entrando en la barca, regresó a tierra israelita, a su propia ciudad. Así dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Por Marcos sabemos que Jesús regresó a Capernaum, posiblemente a la casa de Pedro. Escuche Marcos capítulo 2, versículo 1. Dice así: entrando Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y eso se oyó que estaba en casa. En Lucas se nos dice que estaba allí enseñando la palabra de Dios, y que los fariseos y escribas que habían venido de todas las aldeas de Galilea, Jerusalén y Judá estaban entre la gente. Miren lo que dice Lucas capítulo 5, versículo 17. Aconteció un día que él estando enseñando, y estaban sentados los fariseos, los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Además, Marcos nos dice que aquella casa estaba abarrotada de tanta gente que ya no había espacio para nadie. Escuche Marcos capítulo 2, versículo 2. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. La fe de los amigos del paralítico. Ahora Mateo capítulo 9, versículo 2, escuche lo que dice. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre su cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados.
El Evangelio según San Marcos nos da una descripción un poco más detallada en cuanto a la forma de cómo le llevaron este paralítico a Jesús. Según Marcos, fueron 4 hombres que decidieron llevar a este paralítico a los pies de Cristo. Sin embargo, tan grande era la multitud que nadie más podía pasar por la puerta, que decidieron subirlo al techo, hacer un agujero y bajarlo. Tremendo, ¿no es cierto? Miren lo que dice Marcos capítulo 2, versículos 3 y 4. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. No sabemos qué relación había entre estos 4 hombres y el paralítico. Posiblemente eran familiares o solo amigos. Lo que sí se logra ver en este texto es la fe de estos 4 hombres. Dice la palabra, al ver Jesús, la fe de ellos. La mayoría de los comentaristas destacan en este caso la fe de estos hombres y no la del paralítico, la cual provoca el mover de Dios sobre éste. Esto no sería el primer caso donde la fe de una persona provoca el milagro de otra. Lo pudimos ver anteriormente en el capítulo 8 con la fe del centurión que provocó la sanidad de su siervo. Y en este caso no es la excepción. Fue el hecho de la fe de estos 4 hombres que movió a Jesús a realizar un milagro. Miren lo que dice la Biblia. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. En primer lugar, Jesús consoló al paralítico al decirle que tuviera ánimo. Posiblemente se trataba de una enfermedad terrible que había producido dolores musculares y parálisis en las piernas de aquel hombre. Pero lo peculiar de este texto son sus palabras. Tus pecados te son perdonados. Cualquiera hubiese pensado que la primera necesidad que tenía este hombre era recibir la sanidad de su parálisis. Sin embargo, Jesús nos dice que no es así. Que no es así. Lo primero que el hombre necesita es recibir el perdón de pecados. El perdón de pecados. Mire, interesantísimo, ¿no? Estas verdades de la palabra de Dios. Sí, Jesús sanando a un paralítico por causa de la fe de sus amigos, familiares, no sabe quién. Pero estos 4 hombres decidieron irrumpir la cantidad de personas que había en esa casa. No se sabe cómo subieron al techo con ese paralítico. Imagínense, abrieron el techo y de allí lo bajaron donde estaba Jesús. ¡Qué tremendo! Esto no fue nada fácil. Pero por eso Jesucristo destaca la fe de estos hombres. La confianza que tenían que Jesús los iba a liberar. Y esa es la confianza que debemos tener todos nosotros para ir a Jesucristo, que Él nos puede liberar, sanar, dar la vida abundante y mañana la vida eterna. Jesús, al ver esta fe de estos hombres, al ver al paralítico, le dijo, tus pecados te son perdonados. Sí, directamente, hermanos. Como es Jesús, es el Dios Todopoderoso, le perdonó y lo sanó. Le dice, levanta, toma tu lecho, toma tu cama y ándate a tu casa. Y él, totalmente sano, cogió su camita y se fue a su casa. ¡Gloria a Dios! ¡Qué maravilloso! ¡Mire! No hay enfermedad que se le resista al Señor Jesucristo cuando se cree en Él. Cuando se obedece su palabra. Y es lo que tenemos que hacer. ¿Qué les parece? Esperemos la parte 2. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias por la promesa y el poder que tiene Jesucristo para sanar cualquier tipo de enfermedad. Hoy pedimos por tantas enfermedades que hay en este mundo, por este COVID que está matando, está lesionando a tantas personas en el mundo, mi Dios. Oramos que tu misericordia cese esta plaga, mi Dios. Cese y la gente al ver esta obra maravillosa vengan a ti y glorifiquen tu nombre.
Te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre de Jesús. Les damos gracias a ustedes también por darse a la tarea de escuchar la palabra de Dios. No solo nos mantengamos con escuchar, hagamos un esfuerzo por ponerla en práctica. Y una vez puesta en práctica, vivamos la vida abundante. Vivamos la vida en obediencia al Señor. Y no se olvide algo fundamental. Conviértase en un evangelista también usted, un portador de la palabra de Dios, enviando esta palabra a otras personas que necesitan saberlo. ¿Qué les parece? Bendiciones para todos, que tengan un excelente día.